¿Qué tal, Innerminders? Bienvenidos a una sección más de Mascoteando. Esta semana no tocaremos a una mascota o a un animal que se pueda domesticar. Sin embargo, se me hizo bastante interesante este tema. Voy a tomar a dos animales que se creían extintos hasta hace muy poco: el venado de agua y el tigre de Tasmania. Inicialmente hablaremos del tigre de Tasmania. Espero que les guste el video y bueno, comencemos. El lobo de Tasmania, tigre de Tasmania, lobo marsupial son lo mismo. Este peculiar animal era un marsupial originario de Australia que se presentó más o menos por el Oligoceno y fue extinto en 1939 aparentemente. Este animal fue recientemente avistado, pero hablaremos de eso un poco más adelante. Este animalito era originario de Australia y Nueva Guinea. Sin embargo, se fue extinguiendo de estos territorios hasta que únicamente quedó en Australia y posteriormente, por la introducción de algunas especies como el dingo en el caso de Australia y también la caza que tenía, al igual que la reducción de sus territorios de caza, se terminó extinguiendo por completo. Una de las particularidades que le pueden conceder este peculiar animal es su apariencia lobuna por convergencia evolutiva, que también lo mencionaré un poco más adelante, al igual que sus rayas. Estas rayas fueron lo que le denotó ese apodo de tigre de Tasmania, debido a su aspecto tan poco usual. El lobo marsupial se extinguió de Australia mucho antes de la llegada de los colonos australianos, debido a que antes de esto algunas personas llegaron a naufragar quizá y con ellos traían perros. Estos posteriormente se transformaron en lo que conocemos ahora como perros salvajes o dingos. Estos fueron los que le dieron caza, al igual que fungían como competidores en el caso de presas habituales, y así fue como se consiguió su extinción. Permaneció en las islas de Tasmania, sin embargo, tampoco duró mucho, debido a la reducción de su territorio de caza, al igual que la llegada de los humanos. Este animalito antaño era el depredador apex en Australia. Sin embargo, tras su desaparición, el nicho fue ocupado por otro gran marsupial, también carnívoro, el demonio de Tasmania, aunque con mucho menos éxito que este, debido a su menor tamaño, y que actualmente también se encuentra amenazado debido a una epidemia de cáncer. Si quieren conocer un poco más sobre el demonio de Tasmania, les dejo el link en la descripción. El lobo marsupial moderno apareció por primera vez hace 4 millones de años, y debido a uno de los ejemplos más claros de lo que conocemos como convergencia evolutiva, se le denota con rasgos muy parecidos a los de caninos. Esta convergencia evolutiva son características que, aún llevadas por diferentes vías, llegan a un resultado igual o similar. Podemos encontrar en esto algunos ejemplos como podrían ser las hienas, que son feliformes y tienen más que ver con los felinos y los mustélidos que con los caninos, pero en apariencia son muy parecidas a los caninos. Algo muy similar pasó con este marsupial. A pesar de estar en otro orden taxonómico y en otra clasificación mediante los exámenes de ARN, se le puede encontrar un gran parecido con los caninos: dientes afilados, mandíbulas muy potentes, talones levantados y la misma forma en general. Pese a esto, filogenéticamente no tiene una gran relación con estos. Más bien tiene relación con su pariente más cercano, que es el demonio de Tasmania. Los aborígenes australianos fueron los primeros en tener contacto con este animalito, en el 1000 a.C., debido a que se han encontrado algunas pinturas que pueden datar de este animal o uno similar. Debido a que se extinguió desde mucho tiempo antes de que hubiera nuevos registros, solo se cuentan con algunos fósiles no muy bien conservados, fotos y un registro anecdótico, por lo cual la anatomía que se le denota no es uniforme en todos los escritos o fuentes que pueden hablar de este animal. Se estima que tenía una forma muy parecida a un perro grande de pelaje corto y una cola rígida que se extendía a lo largo del cuerpo, de manera similar a la de los canguros. Muchos colonos europeos, de hecho, la compararon con la hiena, debido a la postura de su cadera, al igual que su conducta en general. Su pelaje pardo o amarillento tenía entre 13 a 23 rayas en la espalda,
lo que le ganó el apodo de tigre. La medida de los adultos variaba entre los 100 y 180 centímetros de longitud, incluyendo la cola de entre 50 a 65 centímetros. El ejemplar más grande conocido medía aproximadamente 290 centímetros de la nariz a la cola y pesaban entre 20 a 30 kilogramos los adultos. Existía un muy discreto dimorfismo sexual, que era una variación muy sutil entre el macho y la hembra, siendo el macho un poco más grande. La hembra, como muchos marsupiales, tenía su marsupio contando con 4 mamas, y ambos, tanto los machos como las hembras, contaban con las características más particulares que tienen todos los marsupiales, como los canguros, el demonio de Tasmania, los wallabies, los koalas. El lobo marsupial era fácil de reconocer por sus huellas debido a que contaba con la ausencia de un dedo, al igual que una almohadilla bastante particular, mucho más grande a las especies introducidas de manera posterior. Las primeras investigaciones científicas sugirieron que tenía un olfato excepcional, pero el análisis de la estructura cerebral demostró que los bulbos olfatorios realmente no estaban tan desarrollados, por lo cual es probable que se basara en la vista y en el oído para poder cazar. Muchas personas sugirieron que tenían un olor bastante penetrante y peculiar, como el demonio de Tasmania. Sin embargo, habían otras personas que decían lo contrario, por lo cual esta teoría no ha sido comprobada y muy probablemente no pueda ser comprobada. No era capaz de correr a altas velocidades, pero era capaz de saltar de manera bípeda como los canguros, pero esto solo lo ocupaba cuando se sentía alarmado y tenía una tendencia a huir. Era una locomoción acelerada, algo poco usual para este animal. Gruñía o silbaba cuando estaba nervioso, aunque también tenía un bostezo de advertencia. Cuando cazaba, emitía una serie de ladridos guturales, probablemente para comunicarse con otros miembros de su grupo. Se puede demostrar, de acuerdo a algunos videos, al igual que observaciones a los animales en cautiverio, que era principalmente nocturno, aunque también se les encontraba en algunos otros lugares con hábitos crepusculares, lo que significa que sus picos de actividad eran muy temprano en la mañana y muy tarde en la noche. Como todos los marsupiales, terminaba su desarrollo fuera de la matriz. De tal manera, nacían ciegos, sordos, mudos prácticamente, calvos y muy pequeños, para terminar su desarrollo en el marsupio. Aunque su vida en estado salvaje se databa de entre 5 a 6 años, en cautiverio llegaron a vivir algunos ejemplares incluso más de 9 años. Era bien sabido que este animal era un carnívoro estricto, por lo cual su dieta se basaba únicamente en animales. El método de caza que era sugerido por los investigadores que lo analizaron en cautiverio sugieren que se dedicaba a acosar a sus presas hasta dejarlas exhaustas. Una vez que estas estaban exhaustas, las atrapaba con un mínimo esfuerzo energético. Una de sus presas favoritas era el emú de Tasmania, un ave que antaño era muy abundante, pero una vez llegados los colonos europeos, se dedicaron a darle caza de una manera brutal, lo cual redujo muy ampliamente su cantidad y con esto también una de las principales presas de nuestro querido amigo el tigre de Tasmania. Desde 1830 había una costumbre muy mala debido a los colonos. El gobierno de Tasmania pagó 1 libra esterlina por cada cabeza de tigre de Tasmania que se obtenía en 1830 y 10 chelines por cada cría muerta. El último lobo marsupial que existió, conocido como Benjamín, aunque nunca se confirmara su sexo, se capturó en 1933 y fue enviado al zoológico de Hobart, donde vivió 3 años, aunque las pruebas fotográficas fueron analizadas por biólogos y sugieren que más bien no era Benjamín, sino Benjamina, ya que creen que era hembra. Murió el 7 de septiembre de 1936, muy probablemente por la negligencia de los trabajadores del zoológico, que lo dejaron a la intemperie en periodos de muchos cambios de temperatura en Tasmania, ya que hacía mucho calor en el día y temperaturas muy bajas en la noche, lo que le causó que enfermara y posteriormente muriera. Este curioso animalito se sugiere que fue visto en otras ocasiones después de esto. Sin embargo, todas estas ocasiones se quedaron en anécdotas y no hay nada comprobable.
y esta por lo tanto es una lección más de cómo debemos de cuidar mucho a la naturaleza antes de que ya no podamos verla nunca más. El siguiente animal que vamos a conocer sí se volvió a encontrar, por suerte, el venado de agua. Así como aquí se tuvo a Drácula, que era un hombre con colmillos filosos, Bambi también tiene un homólogo con dientes de sable, el venado de agua. Este venado tiene la particularidad de tener colmillos prominentes en vez de cuernos. A pesar de esta característica, se ha demostrado con pruebas genéticas que sí es un venado. Y de hecho, morfológicamente sus demás características no distan mucho de la de un venado habitual. Estos animales son de color marrón dorado, pero pueden tener algunos pelos de otras tonalidades dispersos a lo largo de su pelaje. Su cola es tan corta que prácticamente no se ve, a menos de que se le busque muy bien. Los machos en estado adulto pesan alrededor de 35 libras y las hembras alrededor de 25. Y midiendo alrededor de 2 pies de altura, son una de las especies más pequeñas de venado conocidas. China y Corea son los principales lugares donde se les puede encontrar de manera natural, aunque también en Siberia, donde se les consideraba prácticamente desaparecidos, fueron recientemente avistados. Son excelentes nadadores, por eso se les denominó venados de agua, aunque a veces hacen estos mismos movimientos en tierra. Son animales solitarios excepto en época de apareamiento, lo cual dista mucho del comportamiento habitual de los venados. A pesar de sus prominentes colmillos, este venado se alimenta, como todos los demás, de plantas, hierbas, ramas, frutos, entre otros vegetales, son lo más habitual que puede comer este Bambi vampiro, y obtienen la mayor parte del agua que consumen de estas plantas, ya que normalmente las adquieren de los cuerpos acuíferos en los que se encuentran nadando. Los machos son sumamente territoriales, y en época de apareamiento peor. Tratarán de mantenerse alejados el uno del otro. Sin embargo, si se llegan a cruzar dos machos, darán vueltas en círculo y se mirarán fijamente. Estos no pueden pelear entre sí como otras especies de venado, ya que no poseen los cuernos. No obstante, pueden llegar a tratar de usar sus colmillos para herir a los otros, aunque por lo general uno de los machos se retirará antes de que algo así pueda suceder. Casi siempre que se ve a un venado de agua con cicatrices en la cara, se trata de que se enfrentó con otro por alguna situación de esta índole. Los machos emiten un sonido similar a un ladrido de perro cuando se encuentran en época de apareamiento. Las hembras se encuentran reunidas para este entonces y el macho decidirá cuál y con cuántas se decidirá aparear esa vez. La gestación tarda 6 meses. Las hembras pueden parir de 2 a 3 crías, aunque se han dado partos de hasta 7 crías. Los ciervos jóvenes son llevados a una zona aislada donde pueden llegar a permanecer incluso aproximadamente un mes. A los 6 meses pueden darse a valer por sí mismos y salir un poco a investigar, aunque aún dependen de la madre. Esta especie se encuentra protegida debido a que ya quedan muy pocos ejemplares, por lo tanto se le considera una especie en peligro de extinción. Curiosamente, la mayor parte de la disminución de esta especie no se ha dado por la cacería, sino por la reducción de su espacio, ya que esta especie necesita grandes cuerpos de agua potable para poder sobrevivir, ya que es de donde obtiene la mayor parte de su alimento y la mayoría de sus hábitos están basados en nadar. Muy bien, Innerminders, espero que les haya gustado mucho el video y tengan en consideración todas estas cosas para que antes de hacer algo piensen en todas las especies que podrían desaparecer debido a esto. Sin más por el momento, soy Animal Soul y me despido de ustedes. Twinkie también les desea un excelente día y les pide que se suscriban. Por favor, ayúdenos a difundir este video y si les gustó, por favor, regálenos un like. Hasta la próxima.